Israel, golpeado por Hezbollah pese a su alegada preparación militar. El gobierno de Israel ha recibido un tremendo golpe de las fuerzas de Hezbollah cuando sus tropas intentaban violar de nuevo el territorio del Líbano. En un comunicado publicado este domingo, el ejército de Israel ha admitido que los misiles antitanque procedentes del Líbano han impactado contra una base militar repleta de equipos de combate israelíes, ubicados en la frontera de los territorios ocupados palestinos con el país árabe. Esta declaración se produce después de que el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, informara de que había atacado un vehículo militar israelí, matando e hiriendo a todos los que estaban a bordo. El ejército israelí, además, ha reconocido que los incendios registrados en las regiones norteñas del Líbano fueron resultado de sus operaciones contra dicha zona, pero sin que llegara a especificar de qué tipo de actividades se trataba. El golpe recibido por Israel se produce en el mismo momento en que su ejército había puesto en alerta máxima a sus tropas y desplegado decenas de tanques y unidades de artillería cerca de la frontera del Líbano, para poder repeler una posible respuesta de Hezbollah. Los medios israelíes han informado de un estado de temor y pánico generalizados entre los colonos sionistas en la parte norteña de los territorios ocupados, y el ejército de Israel ordenó a los residentes que viven a menos de 4 kilómetros de la frontera libanesa permanecer en sus hogares y abran sus refugios antiaéreos. Esta situación bélica se produce en un contexto de fuertes tensiones en los últimos días entre Israel y Hezbollah, especialmente después de que varios aviones no tripulados del régimen israelí volvieron a violar el espacio aéreo del Líbano. Según los medios locales, el conflicto armado de hoy se estalló después de que la artillería israelí lanzara desde la mañana de este domingo varios obuses de 155 milímetros contra la región de las granjas ocupadas de Sheba y las colinas de Kafar Shuba, en el sur del Líbano, en una nueva incursión transfronteriza. Ayer noche, el líder del Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, había amenazado que la respuesta de la resistencia libanesa a un reciente ataque israelí con drones ya estaba decidida y en marcha. Esta advertencia tuvo lugar días después de que 2 aviones teledirigidos israelíes, cargados con potentes explosivos, cayeron en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, cerca del feudo del Hezbollah. Uno de ellos explotó en el aire. El presidente libanés, Michel Aoun, consideró los aludidos ataques como una declaración de guerra y reivindicó el derecho de su pueblo a la defensa de la soberanía e independencia del país árabe. Hezbollah golpea un vehículo militar israelí y abate a un alto mando. El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, asegura haber atacado un vehículo militar israelí, matando e hiriendo a todas las fuerzas a bordo. A través de un comunicado, Hezbollah ha anunciado que la operación fue realizada este domingo por 2 grupos de combatientes que atacaron a 2 vehículos israelíes en el norte de los territorios ocupados de Palestina, según informa la televisión libanesa Al-Manar. Uno de los vehículos escapó del fuego, pero la ofensiva contra el otro mató e hirió a todos sus ocupantes. Los combatientes de la resistencia libanesa destruyeron un vehículo militar en el camino hacia el cuartel de Avivim, matando e hiriendo a los que estaban dentro, se lee en el texto. Después de la operación de Hezbollah, las fuentes militares israelíes confirmaron que uno de sus vehículos militares había sido atacado en la frontera libanesa con misiles antitanque. Varios misiles antitanque fueron disparados desde el Líbano contra una base militar israelí y vehículos militares. El ejército replica con disparos hacia las fuentes de esos lanzamientos y apunta al sur del Líbano, anuncia el ejército de Israel. El ejército israelí comunica que este régimen ha replicado hoy domingo a los disparos de misiles antitanque desde el Líbano. Esta situación bélica se produce en un contexto de fuertes tensiones en los últimos días y por temor a una escalada con Hezbollah. Además, Al-Manar anuncia que las tropas israelíes han bombardeado la localidad fronteriza de Marun al-Ras, en el sur del Líbano, desde donde se ve grandes columnas de humo.
También indica que el ejército israelí está utilizando municiones de fósforo para sus ataques en respuesta a la operación de Hezbollah. Los informes posteriores también indicaron que el comandante de la división norte del ejército israelí murió en el ataque de represalia de los combatientes de Hezbollah. El golpe recibido por Israel se produce en un momento en que el ejército israelí había puesto en alerta máxima a sus tropas, replegándoles a una distancia de 4 kilómetros de la frontera con el Líbano por temor a una represalia de Hezbollah. Los medios israelíes han reportado de un estado de temor y pánico generalizados entre los colonos sionistas en la parte norteña de los territorios ocupados, y el ejército de Israel ordenó a los residentes que viven a menos de 4 kilómetros de la frontera libanesa, permanecer en sus hogares y abran sus refugios antiaéreos. Las tensiones entre Beirut y el régimen de Tel Aviv elevaron cuando el pasado 25 de agosto 2 aviones no tripulados israelíes cayeron en la localidad Baileh, ubicada en los suburbios del sur de Beirut, capital libanesa. Una de ellas estalló frente al centro de prensa de Hezbollah, sin causar víctimas mortales, y la otra fue capturada por las fuerzas de la resistencia libanesa. Según los medios locales, el conflicto armado de hoy se estalló después de que la artillería israelí lanzara desde la mañana de este domingo varios obuses de 155 milímetros contra la región de las granjas ocupadas de Sheba y las colinas de Kafar Shuba, en el sur del Líbano, en una nueva incursión transfronteriza. Mientras esta agresión israelí recibió duras condenas del gobierno libanés y de Hezbollah, varios drones del régimen israelí volvieron el pasado lunes a violar el espacio aéreo del Líbano. El presidente libanés, Michel Aoun, consideró los aludidos ataques como una declaración de guerra y reivindicó el derecho de su pueblo a la defensa de la soberanía e independencia del país árabe. A su vez, el secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, condenó los hechos de manera energética y luego prometió que la resistencia libanesa dará una dura respuesta a Israel. Los medios israelíes han informado de un estado de temor y pánico generalizados entre los colonos sionistas en la parte norteña de los territorios ocupados, y el ejército de Israel ordenó a los residentes que viven a menos de 4 kilómetros de la frontera libanesa permanecer en sus hogares y abran sus refugios antiaéreos. El golpe recibido por Israel se produce en el mismo momento en que su ejército había puesto en alerta máxima a sus tropas y desplegado decenas de tanques y unidades de artillería cerca de la frontera del Líbano, para poder repeler una posible respuesta de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel enviaron artillería y otros equipos pesados a la frontera libanesa el sábado, reforzando las fuerzas allí mientras permanecía en alerta máxima en previsión de un posible ataque de Hezbollah. No hubo comentarios de las fuerzas de defensa de Israel, pero las noticias de televisión mostraron un convoy de transportes que transportaban obuses autopropulsados hacia la frontera. Israel ha estado en alerta máxima por temor a un ataque de represalia por parte de Hezbollah u otro representante iraní luego de ataques aéreos israelíes contra objetivos vinculados con Irán en Siria, y un ataque con aviones no tripulados armados en el bastión de Beirut en el sur de Hezbollah, que se atribuyó a Israel. Las fuerzas de defensa de Israel creen que Hezbollah tiene la intención de atacar a soldados israelíes o una instalación militar en la frontera, y no a civiles. También el sábado, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que una bengala lanzada por Israel que operaba a lo largo de la frontera había caído en una base de la FPNUL dentro del Líbano, provocando un incendio. No hubo heridos. La agencia de noticias libanesa también informó que se escucharon varias explosiones a lo largo de la frontera y que un incendio adicional había estallado en el lado israelí de la frontera cerca del monte Dov. En respuesta a una consulta sobre el asunto, el ejército dijo que el fuego había sido iniciado por la actividad de las fuerzas de defensa de Israel en el área y que el incendio había sido contenido. El ejército no dio detalles sobre lo que las tropas estaban haciendo. El viernes, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Aviv Koavi, recorrió la frontera un día después de que el ejército cancelara la licencia para los soldados de combate en el área y el comandante militar en el norte advirtió que Israel ofrecería una respuesta dura a cualquier ataque de Hezbollah.
Koabi se reunió con el jefe del Comando del Norte, el mayor general Amir Baram y otros oficiales militares en el área para una evaluación de la situación, dijeron las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado. La congelación de la licencia de los soldados en el norte estará vigente hasta nuevo aviso, dijo el ejército. La frontera libanesa estuvo especialmente tensa el jueves, luego de un incidente la noche anterior donde las tropas libanesas dispararon contra drones israelíes, alegando que habían ingresado al espacio aéreo del país. También el viernes, los residentes de la aldea norteña de Gahar, en la frontera de Israel con el Líbano, se quejaron de que las fuerzas de defensa de Israel habían cerrado la carretera principal a la aldea. Dijeron que la carretera había estado cerrada desde el jueves por la tarde y que se les había pedido que utilizaran una ruta alternativa para vehículos de las fuerzas de defensa de Israel que no era adecuada para vehículos civiles, según un informe del sitio de noticias Net. Los residentes de la aldea dijeron que les habían dicho que se quedarán dentro de sus hogares, excepto en situaciones de emergencia.